Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí. Estamos para analizar la asignatura de Finanzas Internacionales y Proyectos de Inversión. Es nuestra segunda sesión. Ya hicimos las presentaciones pertinentes en su momento, que fue la primera sesión. Y bueno, entonces pues vamos a retomar un poco el hilo de la charla que estábamos teniendo en nuestra primera sesión. Bueno, retomamos, el tema es el tema número 1, que es el entorno financiero internacional. Ya habíamos visto lo de los subtemas y fue en esta lámina donde nos quedamos. Hablamos un poco acerca de lo que involucra los riesgos políticos en el ámbito de las empresas multinacionales. También ya comentamos muy escuetamente lo que involucra al sistema cambiario internacional. Mencionamos que el mercado más grande de divisas es el mercado Forex, de que se maneja mucho el juego, por decirlo así, de la especulación, etcétera. Pero no vamos a retomar ese tema por el momento. Vamos a retomar el tema de la administración de la empresa multinacional dentro del entorno internacional. También hablamos un poco sobre la teoría de los mercados comunes, y le hice mucho hincapié de que usted debe de analizar junto con su grupo de finanzas, marketing, incluso hasta recursos humanos, cuál de estos 6 mercados comunes va a ser el que va usted a involucrar a su empresa. Le comenté que yo en lo personal no recomiendo mucho el mercado africano, por las cuestiones que ya hemos hablado un poco. Pues bien, dicho lo anterior, vamos a retomar nuestra plática de la materia y pues vamos a seguir hablando un poco de las estrategias. Las estrategias para mejorar el flujo de nuestra empresa mediante el comercio exterior, habíamos comentado que pueden ser una de 3. Puede ser la penetración de nuevos mercados ya de manera total, transporto una planta de producción, transporto entre comillas, ¿no? O sea, quiere decir que voy a hacer una planta de producción en un lugar que no es el local, con una plantilla de trabajadores que no son locales, y hago una inversión a largo plazo. Otra estrategia para tratar de mejorar nuestro flujo es el de las exportaciones. Las exportaciones, habíamos comentado, que ofrecen una oportunidad muy valiosa para poder ver o para poder analizar desde un punto de vista más directo oportunidades en el mercado, así como también amenazas. Posiblemente nosotros, como una primera fase de un proyecto de inversión, queremos en primera instancia exportar para posteriormente producir en el lugar. El primer paso, que en este caso vendría siendo la exportación, nos va a abrir un poco más el panorama para poder determinar si las oportunidades son mayores que las amenazas. Como tercera estrategia, le había comentado de que se puede utilizar una estrategia de nichos. La estrategia de nichos básicamente lo que nos va a proporcionar, además de divisas, va a ser una perspectiva para atacar un mercado nuevo o desconocido, que no debe de ser desconocido, debe de ser preestudiado, un mercado, y nos va a evitar o va a hacer que evitemos una confrontación frontal con el líder del mercado. Esto obedece a una estrategia de comercialización, que no es tanto de la materia, pero se lo comento rápidamente. Obedece a una estrategia de ataque por flancos, es decir, vamos a atacar al líder del mercado por especialización, no se va a hacer un ataque frontal, ¿ok? Entonces son las 3 estrategias que podemos en algún momento dado utilizar con el fin de mejorar
nuestros flujos con divisas internacionales. Bueno, pues ahora vamos a ver la diferencia, o bueno, tengo aquí un ejemplo, perdón, antes que la diferencia. Tengo aquí un ejemplo de una empresa que, bueno, lo ven en la lámina, que se llama Coca-Cola, de cómo aprovechan el comercio internacional. Les voy a hablar un poco de esta empresa que tiene su sede en Estados Unidos, en específico en Atlanta. Ahí incluso ahí está el museo de esta empresa, puede uno tomar un tour, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta empresa es, desde el punto de vista de una multinacional, uno de los ejemplos más exitosos que hay. ¿Por qué? Porque es una empresa que opera simultáneamente en 160 países a la vez con sus mismos productos. En algunos lugares existe una tropicalización de productos. Es un término un poco mercadotécnico, pero hay una tropicalización. 160 países, lo cual incluye 160 riesgos a la vez. Coca-Cola maneja simultáneamente 40 denominaciones de moneda también. Esto involucra que su flujo recibe al día 40 tipos de divisas completamente diferentes. Un tipo de cambio es completamente necesario hacer para este tipo de empresas. No es lo mismo que el flujo sea alimentado con divisas nacionales, que el flujo sea alimentado por medio de 40 monedas diferentes. Esto involucra también una serie de factores económicos desde el punto de vista de la materia de economía, lo cual incluye también niveles de inflación, desempleo, bienestar social incluso, etcétera. Hay muy pocos países que no son considerados en la estrategia global de Coca-Cola. Un ejemplo de ello es Corea del Norte. Corea del Norte, al punto de vista administrativo, fiscal incluso y económico, es el mercado más cerrado que existe a nivel mundial. Esto por obvias razones. Es un país 100% comunista que creen en la teoría Juche, ¿no? Así se llama, teoría Juche, o Juche se llama, que involucra básicamente el trabajo e incluso la cooperación entre los miembros de un Estado. Todo esto visto desde un ámbito interno, pero a nivel externo es un mercado completamente cerrado, un Estado completamente incluso desconocido para el mercado de las finanzas. Entonces, geográficamente estaría colocado en la cuenca del Pacífico o incluso hasta en los países poscomunistas, a pesar de que es un país comunista. Entonces, retomando un poco lo de Coca-Cola, la variedad de riesgos políticos e internacionales que maneja Coca-Cola es de una naturaleza tan diversa como, vamos a ponerlo de este punto de vista, hasta peligrosa. ¿Por qué? Porque hay países incluso donde puede correr el riesgo de una expropiación sin compensación. Entonces, este es el gran reto que enfrentan el día de hoy las multinacionales. Es el gran desafío tanto para los administradores como las personas de finanzas, las personas de economía, las personas de mercadotecnia, cómo sacar a flote un barco de tales dimensiones. Y bueno, pues por último en la lámina les puse aquí de que Coca-Cola obtiene más del 60% de su flujo total del comercio internacional. Quiere decir que es una estrategia global para un producto local. Aquí
se aplica completamente el dicho de pensar global y actuar local. Es una estrategia para mejorar el flujo mediante la entrada de muchas divisas extranjeras, en este caso 40. Bueno, tipo de cambio. El tipo de cambio, que por ejemplo Coca-Cola maneja 40, el tipo de cambio debe de ser un tema no de preocupación, pero sí de estudio para todas las empresas, e incluso para las empresas nacionales. Para las micro, mediana y pequeñas empresas también debe de ser un tema que les debe de atañir. ¿Por qué? Porque es mediante el tipo de cambio como también los precios de algunos productos o de algunos insumos pueden llegar a fluctuar. Muchos de los productos o de los insumos que utilizan el día de hoy este tipo de empresas provienen del exterior. Como provienen del exterior, también manejan precios internacionales. ¿Me explico? Quiere decir, todas, pero todas las empresas deben de preocuparse cuando el tipo de cambio sube y alegrarse cuando el tipo de cambio baja, en el caso de que estén comprando productos, de que los estén importando. ¿Ok? Bueno, pues también aquí en la lámina les puse de que hay muchos factores internacionales que afectan el tipo de cambio de las monedas. El más importante es la inflación. La inflación, como su nombre lo dice, puede llegar a inflar o a incrementar los precios de diversos insumos. Este tipo de incrementos también se van a ver reflejados en una compensación para el tipo de cambio. El tipo de cambio también se ve afectado de manera directa por el efecto de la inflación. Algunos aspectos internacionales que pueden llegar a afectar de manera indirecta el tipo de cambio pueden llegar a ser el desempleo. Cuando el desempleo se incrementa, la demanda de determinados productos extranjeros decrece o cae. Quiere decir que hay personas con menos capacidad económica para adquirir dichos bienes. Cuando hay una demanda menor de este tipo de bienes extranjeros, el tipo de cambio también se ve afectado. Es un aspecto internacional que no afecta de manera directa o que no tiene como fin afectar directamente al tipo de cambio, pero que sin embargo en algún momento dado lo llega a afectar. Las políticas proteccionistas de los países también pueden llegar a afectar el tipo de cambio. Por ejemplo, la restricción a la entrada de algún tipo de bien. Puede ser incluso en el ejemplo cubano con la nación estadounidense. Sucedió por ahí estaba todavía rigiendo en Estados Unidos John F. Kennedy y se dio el evento mundialmente conocido como la crisis de los misiles, conflicto semibélico que hubo entre Cuba, la Unión Soviética y Estados Unidos, lo cual provocó el bloqueo comercial. Más adelante vamos a retomar este tema porque es un tema interesante. Ahorita tal vez lo vamos a retomar. Este tipo de situaciones que ya rebasan incluso las formas diplomáticas o incluso las formas políticas internas de los países también afectan el tipo de cambio. Es por ello que siempre se debe de estar al tanto de las noticias a nivel internacional que estén en el mundo. ¿Por qué? Porque un tipo de cambio puede llegar a afectar de manera de una manera importante, los precios de los insumos. Bueno, ahora vamos a ver. La administración nacional contra la administración internacional, por no decirlo multinacional, de las empresas multinacionales para que se entienda mejor. He dividido esto en, déjenme ver, 6 puntos básicos, los cuales los vamos a
ver a continuación. El primer punto, la administración nacional o la administración de una empresa nacional con operaciones 100% nacionales obtienen sus flujos de una sola fuente, que es el mercado nacional. Y al nosotros obtener nuestras ganancias o nuestro flujo de una sola fuente, obtenemos una sola divisa a cambio, que es la divisa nacional. Aquí el tipo de cambio no está involucrado, no se ve afectado tampoco. Vendemos en pesos y recibimos pesos. Esto en la administración nacional. La administración multinacional obtiene sus ingresos de diversas fuentes, de distintas partes. Es por ello que si obtenemos nuestro flujo de diversas divisas, un estudio en el tipo de cambio es completamente necesario, ya que la fluctuación en el tipo de cambio puede ocasionar una pérdida o una ganancia adicional a la que estamos llegando a tener. Todo esto se obtiene mediante la fecha de la conversión a moneda nacional o también de la fecha en cuando se están obteniendo las divisas, que son cosas netamente importantes de destacar. La segunda diferencia entre una administración nacional y una administración multinacional es el manejo de las instituciones políticas. En la administración nacional tenemos un solo gobierno rector, que es en este caso el gobierno local. Tenemos también varias instituciones nacionales o locales, una Secretaría de Economía, una Secretaría de Turismo, una Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera. Y en la administración multinacional ya contamos con una variedad mayor de instituciones. El manejo de varias instituciones también involucra el manejo de distintas leyes, de distintas políticas. Todo esto debe de ser reflejado a una administración completamente efectiva por parte de la gente administrativa. En la administración nacional vemos un solo órgano rector, un solo dirigente, un solo tipo fiscal, un solo tipo monetario, y en la administración multinacional tenemos una diversidad, una biodiversidad muy grande, incluso hasta de estructuras políticas. Podemos estar en un sistema netamente capitalista, en un sistema socialista, comunista, etcétera, o incluso en la fusión de los dos. Bueno, pues también les puse aquí en las láminas de que las leyes fiscales nos pueden llegar a parecer incluso muy distintas a las leyes fiscales que podemos obtener en la administración local. Las leyes fiscales, cuando manejamos una multinacional, estamos entendiendo que manejamos una gran diversidad de leyes fiscales, una gran diversidad incluso de políticas a nivel internacional. Debemos también de ver los tratados internacionales. Cuando estamos manejando una empresa nacional, no nos tenemos que detener tanto en analizar los tratados de libre comercio que existan entre nuestra nación y otras naciones. Cuando estamos manejando o administrando una corporación multinacional, es completamente necesario ver, analizar y contemplar los distintos tratados internacionales que se hayan hecho en la materia del comercio. Por lo tanto, es completamente necesario analizar estos aspectos desde el punto de vista global. El tercer punto que les manejo aquí en la lámina son los retos en la comunicación. Los retos de la comunicación, a pesar de que el inglés sea el nivel que globalmente se habla en mayor cantidad, sigue siendo un reto bastante importante. Cuando nosotros estamos hablando de una empresa
nacional que opera a nivel nacional y que obtiene sus recursos de manera nacional, entendemos de que nada más tenemos una vía de comunicación, que es nuestra lengua materna, incluso con todos los modismos y con todos los terminaciones que podemos llegar nosotros a darle a nuestro idioma. Cuando nosotros estamos manejando una multinacional, debemos de contemplar el reto de manejarnos o de sabernos expresar de la misma manera en diversas lenguas. Para esto podemos nosotros aprender los idiomas, o podemos tener intérpretes, o podemos llegar a administrar con personas locales. Los retos de la comunicación no exentan a las áreas que tienen similitudes en el habla. Por ejemplo, podemos nosotros llegar a tener retos en la comunicación con personas que viven en Perú, con personas argentinas, a pesar de que hablamos el español. ¿Por qué? Porque pueden haber diferencias en el habla que nos van a dificultar un poco el flujo de comunicación. Les vuelvo a repetir, a pesar de que el inglés es la lengua que globalmente más se usa, también representa un reto. Debemos de saberla dominar, saberla manejar de manera propia para sabernos expresar. El cuarto tema que les pongo en esta lámina de la comparación entre una administración nacional y una multinacional es de que aún en regiones homogéneas, vamos a poner el caso de América Latina, donde todos hablamos español, o casi todos, con la excepción de Brasil, desde luego, hay diferencias culturales muy grandes. Y estas diferencias culturales también pueden llegar a ser notorias a la hora de negociar, o de expresarnos, o de comunicarnos. El español no es garantía de que no encontremos diferencias culturales. Es muy curioso, por ejemplo, negociar con una persona de China, de India, de Japón, así como también con una persona de Brasil, de Argentina. ¿Por qué? Porque tal vez van a haber algunos aspectos que ellos consideren correctos dentro de la negociación que nosotros consideremos impropios para una negociación de la seriedad que estamos tomando en cuenta. Entonces, una multinacional debe de tener en cuenta esto, que se va a enfrentar a retos de comunicación, retos culturales e incluso, me atrevo a decir, a retos ideológicos, en el sentido de las religiones y de algunas creencias, etcétera, y también en el sentido de las leyes fiscales, de impuestos, etcétera. Continuamos con el número 5. Ay, pero no hay número 5. Es el número... Bueno, me confundí, una disculpa grande. Es de que el administrar una multinacional también involucra determinadas soberanías sobre los activos y sobre las personas. El que yo esté operando en países tan lejanos como Medio Oriente involucra de que yo estoy dejando a manos del gobierno, vamos a poner un ejemplo, el gobierno árabe, mis recursos, mi fábrica, mis transportes, así como también a mis trabajadores, porque mis trabajadores no se van a regir, como lo dijimos en la sesión anterior, no se van a regir con las leyes laborales locales que yo esté manejando, sino se van a regir con las leyes laborales de Arabia en este caso, ¿no? De los países árabes. Yo estoy operando en una ciudad tan globalizada, por ejemplo, como Dubái, como Nueva York, y debo de entender que yo manejarme en una ciudad globalizada como una de estas, no me exime a mí de respetar las leyes locales de esos lugares. Después de todo, ese es el reto más importante de las multinacionales. Que yo les comenté, debe de ser pensamiento global y acciones locales. Acciones locales
significa tomar una decisión en torno a situaciones aisladas del entorno internacional. Bueno, pues vamos a seguir viendo nuestro temario a continuación. Vamos a ver lo que son, las teorías de los negocios internacionales. Las teorías de los negocios internacionales, que es nuestro segundo subtema del primer tema, es el segundo, son básicamente el manejo de las razones por las cuales una empresa debería de tomar en cuenta el involucrarse a nivel internacional para hacer negocios internacionales. Son las razones a considerar. Podemos encontrar en estas razones 3 razones principales. La primera sería la teoría de la ventaja competitiva. En un momento más se lo voy a explicar. Todavía vamos a terminar de revisarlas y en un momento las profundizamos un poco más. La segunda es la teoría de los mercados imperfectos. Teoría de los mercados imperfectos. Y la tercera es la teoría del ciclo del producto. Teoría del ciclo del producto. De las tres teorías, les puedo comentar que la tercera, la teoría del ciclo del producto, es la que está más ligada, por ejemplo, a temas como la mercadotecnia y el comercio exterior. Los otros 2 tienen que ver con temas meramente, incluso hasta climáticos, lo vamos a ver más adelante, que son los factores más difícilmente exportables. La teoría de la ventaja competitiva, que es la primera. Pues vamos a ver. Actualmente, en el mundo, las naciones se están comenzando, ya continúan especializándose en algunos aspectos. Por ejemplo, Estados Unidos y Japón han decidido especializarse en el desarrollo tecnológico. China ha decidido especializarse en una mano de obra barata, así como Jamaica, México, Corea del Sur, que manejan mano de obra muy económica, pero que no desarrollan ni tecnología, tienen un presupuesto muy limitado, muy corto para ciencia e investigación, y toda la tecnología que usan estos países, incluyéndonos, la debemos de traer del extranjero. Sin embargo, cuando uno de estos países especializados en tecnología quiere realizar una manufactura, no la hace en estos países, sino busca una opción más económica como nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros estamos especializados en eso. Y le comento, no es nada malo, no es nada grave, simple y sencillamente es nuestra especialidad. El especializarse en algo involucra también el dejarse de especializar en otro ramo. No se descuida, simple y sencillamente no se termina de desarrollar plenamente aspectos diversos a los que nosotros estamos considerando especializarnos en. Por ejemplo, le comento que las Islas Vírgenes o la Antilla Francesas se han especializado en el ramo turístico, y esa es su especialización, el ramo turístico. Son unas islas preciosas, pero no tienen otra especialización más profunda. No cuentan con mano de obra para manufactura, no cuentan con desarrollo tecnológico, ninguna idea tecnológicamente notable ha surgido de esa región. Y todas las divisas que pueden ellos en las Islas Vírgenes obtener del turismo, su especialización, las utilizan para hacerse de los bienes que les faltan. Me explico. La especialización, la teoría de la especialización involucra esto. Un país se especializa en algo, se hace de los recursos necesarios y adquiere aquel aspecto del cual no está especializada. Esa es la teoría básica de
la ventaja competitiva. Si usted lo que está buscando es un desarrollo tecnológico acelerado, entonces debería de probar ir a algún país del mercado común de la triada, que ya los vimos acá, fueron los que apuntamos, mercados comunes, el mercado más poderoso desde el punto de vista financiero, tecnológico y económico es el mercado de la triada. Si usted está buscando hacer una inversión en mano de obra, entonces se le recomienda pues América Latina, China, India, etcétera, ¿no? Ahora bien, esta teoría también involucra lo siguiente: toda ventaja competitiva de los países o de la nación es difícilmente exportable. Vuelvo a repetir, es de que toda ventaja competitiva de la nación, bueno, de la nación extranjera o local, es difícilmente exportable. Hay algunos países que su ventaja competitiva es incluso el clima. Eso es completamente complicado de exportar. Debe de ser a través de maquinaria, sistemas hidráulicos, etcétera, ¿no? Pero de manera natural no se puede hacer la transición o la integración, ¿no? Y finalmente lo que le pongo aquí en la lámina es de que la especialización involucra necesariamente el descuido de otras ventajas. Esto es algo necesario, incluso desde un punto de vista financiero. No se puede llegar a financiar, y estoy hablando ya finanzas públicas, no se puede llegar a financiar una mejoría o un desarrollo de todas las ventajas competitivas potenciales. No se puede, es imposible. Ni siquiera las naciones más poderosas del mundo lo hacen. Entonces, lo necesario es buscar, definir muy bien en el plan del proyecto que usted quiera invertir, definir muy bien cuál va a ser su ventaja competitiva. Y en base a eso, si usted decide ingresar al mercado internacional, al mercado de los negocios internacionales, buscar la área o el país que se especialice en esta ventaja competitiva. Bueno, vamos a ver la segunda teoría, que es la teoría de los mercados imperfectos. Y aquí es donde retomo un poco más lo de Cuba, lo que habíamos visto. Bueno, un mercado imperfecto. ¿Qué es un mercado imperfecto? ¿Para qué sirve? Actualmente se habla de que el mundo está tomado, por mercados imperfectos. Un mercado imperfecto involucra la inmovilidad de los recursos naturales. Si estuviéramos hablando de mercados perfectos, todos los países del mundo tendrían la misma cantidad de recursos naturales, tanto en especie como en volumen, de todo el mundo. Quiere decir de que lo mismo que yo produzco en México, lo puedo producir, lo podría yo llegar a producir sin ningún problema en Inglaterra, por poner un ejemplo, o en Siberia, ¿no? Esta teoría involucra también una ventaja en costos, tanto de transportación como de desarrollo. Si yo no tengo el recurso natural que yo necesito para mi fabricación de un determinado bien, entonces eso involucra que debo de tener un costo en la transportación o en el manejo de un recurso establecido en otro lugar. Eso es básicamente la teoría del mercado imperfecto. Y este mercado imperfecto puede llegar a afectar de tal manera la producción que no pueda llegar a ser igualable en otro lugar. Bueno, aquí también les pongo en la lámina de que, la movilidad de recursos, quiere decir que si yo pudiera transportar libremente estos recursos, incluso la tierra o el clima, tendría
una ventaja en costos y una ventaja en rendimiento económico. Si yo pudiera transportar todos estos bienes, tendría yo un rendimiento económico importante y una reducción de costos también más notoria. También les pongo en la lámina de que, bueno, hay restricciones, y esto sí, hay muchas restricciones en la movilización de este tipo de recursos, o incluso un poco más económico, también hay limitaciones en la transferencia de fondos. Y aquí es donde les manejo el caso particular de Cuba. Vamos a dibujar un poco, bueno, vamos a tratar de dibujar un poco que es Cuba, ¿no? Imaginemos que esto es Cuba, ¿no? Cuba tiene una ventaja competitiva muy grande y desde el punto de vista de los mercados imperfectos también, que es, y no estoy alentando a nadie a que consume este tipo de productos y tampoco estoy promoviendo el uso de este producto, pero Cuba tiene una región tabacalera muy importante. La región tabacalera más importante en Cuba se llama Pinar del Río o Vuelta Abajo. La región de Vuelta Abajo, si ustedes revisan, hay algún mapa mejor trazado en Google o en alguno de estos metabuscadores, podrán encontrar de que la región de Vuelta Abajo involucra a esta región. También hay algunas otras regiones aquí en el centro de Cuba y otra muy parecida por acá. Pero la región más importante es acá, justamente, y también acá cerca de La Habana, Cuba. Y aquí es donde retomamos un poco lo que es el riesgo político y el riesgo en los negocios internacionales. Y lo voy a ejemplificar con este caso de Cuba. Se puede ejemplificar con casos tan parecidos como el de México en el 94, la producción petrolera también en Estados Unidos, etcétera. Pero yo voy a usar este ejemplo para ilustrar un poco mejor esta teoría. Esta teoría indica de que el suelo cubano es el mejor suelo desde el punto de vista productivo para la elaboración de tabaco para puros, para cigarros puros. Entonces, esto involucró una fuerte llegada de inversión extranjera directa al país. Estamos hablando de los años 40, 30 incluso, ¿no? A la región. El riesgo político es de que justamente se debe de planear una estabilidad o un ambiente pacífico para que la inversión financiera rinda frutos, así como también una producción estable. Pero sucedió la Revolución Cubana, por ahí de los años 50, más o menos, y un personaje que se llama Fidel Castro, decidió expropiar todas las empresas, incluidas las empresas tabacaleras. Esto fue un fuerte golpe para todos los inversionistas en la región, porque fue un riesgo que no se esperaba, vaya, fue un suceso extralegal que después se convirtió en un proceso legal. Se expropió, pero la tierra y el clima se quedaron aquí. La teoría de los mercados imperfectos lo que nos indica es de que en el mundo, y actualmente ya está comprobado así, de que en el mundo no hay una región tabacalera tan, vamos a decirlo, tan productiva o tan benéfica como la de esta región. ¿Por qué? Por el aspecto climático, el aspecto incluso de la tierra, etcétera, ¿no? Cuestiones que ya no involucran a esta materia. Hay aspectos legales que a nosotros nos impiden la entrada a estos mercados, a este mercado en específico, o a esta área de producción. Aspectos ya políticos incluso, de un sistema totalitario de Estado, etcétera. De esto es de lo que me refiero yo cuando me refiero a teoría de los mercados imperfectos. No puedo yo ni transportar ni el clima ni la tierra que hay acá. Se ha intentado,
Incluso hay plantaciones en Estados Unidos donde han llevado literalmente bultos de tierra cubana y con máquinas tratan de emular el clima cubano, pero no se puede, es imposible, ¿no? Porque también hay aspectos como la humedad, la fuerza del viento que no lo permiten. Hay regiones en República Dominicana, incluso en México, etcétera. ¿Ok? Pero bueno, eso fue la teoría de los mercados perfectos. Ahora vamos a hablar de la teoría del ciclo del producto. La teoría del ciclo del producto es la teoría que involucra más aspectos como la mercadotecnia o cosas así que a las finanzas. Y bueno, lo vamos a hablar muy rápido, ¿no? Bueno, la teoría del ciclo del producto es básicamente se maneja un producto en un territorio nacional, en un mercado nacional, se posiciona, se le da valor a la marca, etcétera, tiene éxito, fructifica ese éxito en ganancias y en una distribución de utilidades aún mayores, y ya después se conocen nuevos mercados para este tipo de productos ya conocidos. Es decir, se trata de madurar un mercado doméstico y después se trata de exportar la idea. Dicho de otra manera, si su empresa está produciendo un producto cuyo éxito está siendo valorado por los accionistas y desde un punto de vista del estado de cuenta está siendo notoriamente satisfactorio, entonces yo le recomiendo que ese producto lo empiece usted a exportar como un producto ya probado y comprobado cuyo éxito en este mercado sí rinde frutos. Pero para esto debe de haber una condicionante, y una condicionante desde el punto de vista también un poco de mercadotecnia, es de que debe de ser un mercado con las características, o con características similares al mercado local. ¿Para qué? Para que justamente este mercado tenga una ganancia esperada, como la ganancia obtenida en un territorio nacional. Ahora bien, vamos a retomar un poco el tema y vamos a hablar acerca de los métodos y las oportunidades de los negocios internacionales. ¿Cómo vamos a poder determinar o cómo vamos a poder visualizar oportunidades para hacer negocios internacionales? ¿Cómo voy a saber yo, siendo administrador y director de una empresa, saber si tengo alguna oportunidad en el ámbito internacional? Aquí yo le puse 8 aspectos a considerar para poder visualizar una o varias oportunidades en mercados extranjeros. La primera yo creo que es la más sencilla de todas, la más necesaria de todas y a la vez también la más ética de todas, que es la observación de las necesidades insatisfechas mediante las importaciones. Esto se da de la siguiente manera. Se debe de analizar las necesidades insatisfechas de los mercados extranjeros y nosotros analizar de qué manera podemos satisfacer dichas necesidades. Si nosotros podemos o logramos determinar estos factores, vamos a encontrar una oportunidad para realizar un negocio internacional. De otra manera no. Esto lo podemos ver mediante el volumen de las importaciones. Se lo explico de manera muy breve. Si nosotros nos vamos a las balanzas de pagos, que todavía no hemos visto el concepto, pero vamos a ver un poco. Si nosotros nos vamos a las balanzas de pagos de los países, podemos ver nosotros las tendencias en importaciones. ¿Qué es una tendencia en importación? Es justamente el grado de las importaciones respecto a un producto. Me explico. Podemos nosotros comprobar
si el país está importando más, vamos a poner un ejemplo tonto, si está importando más jitomates o no los está importando. Si nosotros vemos que el país constantemente está importando cada vez más jitomates, significa una cosa, significa que la población tiene la necesidad de los jitomates, que hay una necesidad insatisfecha. Ahí podemos nosotros ver una oportunidad de negocio, mediante la observación de las importaciones que dicho país esté realizando. Y es algo que podemos hacer desde acá, desde el punto de operaciones central de la empresa. No hay necesidad de ir a los países ni de movilizar grandes recursos para ver este tipo de oportunidades. La número 2 que le pongo es verificar los tratados internacionales. Los tratados internacionales involucran, bueno, pues a 2 o 3 países. Se pueden ver lo que son los cupos. Los cupos son las peticiones del gobierno respecto a un producto en específico. Entonces podemos nosotros ver los tratados internacionales. Hay tratados internacionales muy específicos, muy determinantes en torno a un producto, por ejemplo la carne bovina, con otro país. Los beneficios de esto pueden ser bastantes. Puede ser desde que haya una extinción en el pago de arancel por parte nuestra para exportar carne bovina. Pueden haber subsidios a la exportación de carne bovina. En este ejemplo vamos a poner de que México, es un ejemplo nada más, de que México tiene un tratado internacional con, no sé, voy a decir, con Bolivia en torno a la carne bovina. Entonces, nosotros debemos revisar el estado de estos tratados y de los beneficios que estos tratados nos van a dar a nosotros como comerciantes de carne bovina. Los beneficios pueden ser exhibición del pago de aranceles, lo cual ya es algo muy bueno. 2. Subsidios a la comercialización de este tipo de bienes. Puede ser una ayuda tanto en transporte, ejecución de plan, ayuda aduanera, etc. O 3. Apoyo en la producción de carne bovina para la exportación directa a Bolivia. Esto es lo que posiblemente puede llegar a tener un tratado internacional. Es un ejemplo que ahorita se me ocurrió. Entonces debemos de verificar muy bien los tratados internacionales. ¿Ok? 3. Visitar las ferias internacionales. Esto ya involucra una movilización. Nosotros podemos acudir a ferias internacionales en el exterior en torno a un ramo industrial. Puede ser Expo Café, se me ocurre. Podemos visitar la Expo Café en Argentina y ver las nuevas tendencias en torno a esta industria del café en dicho país. Esto a nosotros nos va a poder ayudar a visualizar las nuevas oportunidades que se estén dando en torno a esta industria. Si nosotros nos dedicamos a esta industria, si nos dedicamos a otra industria, lo más aconsejable es visitar las ferias internacionales de la industria que estemos operando en dicho país. Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo en esta sesión, de este momento. Nos quedamos en el punto número 3, visitar las ferias internacionales. En la próxima sesión vamos a revisar los siguientes temas, los siguientes puntos de métodos y oportunidades de los negocios internacionales. Y bueno, pues por el momento les quiero dar una recomendación a todos ustedes. Es de que siempre revisen las noticias a nivel internacional. Traten de investigar más acerca de lo que está ocurriendo en el entorno mundial, porque es gracias a estas tendencias que podemos determinar si nuestra empresa va a poder tener éxito o fracaso. Muchas gracias, mi nombre es Mariano Sandoval y los espero en la próxima sesión. Hasta pronto.